Me parece que el sector minero energético se ha equivocado en la aproximación al territorio porque solamente se aproxima cuando hay una necesidad del desarrollo de un proyecto. En ese sentido, las ciencias de la tierra que son tan desconocidas en el territorio nacional, pues claramente generan susto, porque nosotros estamos en un país donde la extracción ilícita de minerales ocupa el 80 o el 90% de lo que es la extracción de algún recurso. Entonces, ¿quién quiere tener el desarrollo minero de lo que nosotros vemos que genera tanta destrucción en el medio ambiente? El día de hoy charlaremos con Clemencia Gómez, quien nos presentará su iniciativa de un geólogo por municipio, la cual se relaciona con la coordinación entre los entes territoriales y la nación, la importancia de la explotación de los hidrocarburos en el país e inclusive con el rol de la mujer en el sector minero energético. Del carbono al watt, un podcast del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, dedicado a informar, aportar y discutir la transición y la justicia energética en Colombia y el mundo. Acompáñenos de la mano de nuestros invitados a aclarar ideas, conceptos y discusiones sobre el futuro de la minería, el petróleo, la energía y su relación con la transición y la justicia energética. Un gusto que esté con nosotros. Traiga su libreta y comencemos. Juan, un gusto tener otra vez acá esta oportunidad de charlar con usted nuevamente. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo has visto las cosas? Pues definitivamente este tema de la transición cada día tiene más polémicas, más barreras, más ideas, más contrapreguntas que vale la pena seguir trabajando y desarrollando. Sí, para eso estamos, exactamente. Hoy la apuesta que queremos traer a los oyentes es la de venir a platicar con la profesora Clemencia Gómez González. Magnífico, eso es una autoridad a nivel nacional. Clemencia hace unos años, hace mucho tiempo, por allá en el 2012, 2013, en un congreso de minería, cuando estábamos debatiendo de un tema muy específico, me envió un mensaje que decía: Luis, todo eso se arregla con un geólogo por municipio. ¿Cómo así? ¿Para qué necesitamos un geólogo en cada municipio? Lo mismo me pregunté yo. Y ella ha empezado una campaña desde esa época, inclusive yo creo que empezó antes, a hablar en el país de un geólogo por municipio. Y es por eso que quisimos traerla acá para hablar de ese tema. Muy interesante. Clemencia es geóloga con un doctorado en paleontología, con especializaciones en administración de empresas y derecho minero energético de esta casa de estudios. Y quiero destacar algo muy importante, Juan. Es la primera mujer presidente de la Sociedad Colombiana de Geología durante el periodo que ejerció en el 2017 al 2019. Y también fue presidenta de la Asociación Colombiana de Geología en el periodo 2021-2022. Una líder, mujer, científica. Creo que este programa va a estar interesante. No, una mujer destacadísima. Además ha llevado y ocupado cargos en empresas públicas, en empresas privadas. Fue coordinadora del Grupo de Geología de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, entre otras cosas. Ha sido profesora universitaria. Ella me dice que es su pasión. Y también ha sido profesora de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es profesora asociada de dedicación exclusiva de la Universidad Nacional de Colombia. Y Clemen, un gusto tenerte acá. Bienvenida. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación a este programa que yo sé que va a servir para una audiencia muy especial que necesitamos para impulsar nuestro proyecto. Gracias, Clemencia. Clemencia, arranquemos, vamos al punto. La primera pregunta sería, ¿nos podrías explicar de manera resumida cuál o de qué se trata esta propuesta que tienes de un geólogo por municipio y que estás liderando hace años? Bien, pues a ver, la propuesta de un geólogo en cada municipio surgió más o menos hace 7 años y hemos avanzado mediante una tesis de pregrado, hemos hecho presentaciones nacionales e internacionales, artículos, podcasts, caricaturas, memes, de todo para poder en una sociedad donde la geología se conoce tan poquito, poder llegarle a mayor cantidad de públicos. La geología se conoce poco porque nosotros en general no vemos geología en los colegios. Entonces hablar de geología es difícil en un país como el nuestro. En ese sentido, cuando uno lanza la propuesta a un geólogo por municipio, la gente es reticente porque no entiende mucho qué es lo que hace el geólogo y qué beneficios podría traer en las regiones. Y la geología es una ciencia absolutamente diversa.
Ella trabaja temas, por ejemplo, como el riesgo, los volcanes, las inundaciones, los deslizamientos. Digamos, es una rama muy importante de la geología. Pero también los recursos mineroenergéticos son identificados por los geólogos. Hacer un ordenamiento del territorio de una manera sostenible y sustentable debe ir de la mano de las ciencias de la tierra, porque los geólogos sabemos leer nuestro libro, que es la tierra, en donde está escrita la historia. Entonces, por ponerles un ejemplo, Mocoa. Ya se tenía identificado que en ese sector en particular había unos tendencia a que lamentablemente se dieran unos flujos que podrían poner en riesgo a la sociedad, y eso está en uno de nuestros productos principales, que son los mapas. Y coincidirán conmigo en que si uno no es capaz de mirar el mapa para llegar a la fiesta, pues la mayoría de los colombianos difícilmente sabemos leer los mapas. Y eso es lo que ocurre en el territorio, que la gente no sabe leer los mapas que produce un geólogo. Y si nosotros tenemos en Ciencias de la Tierra, en el territorio, las personas que son las que saben y tienen ese conocimiento, yo creo que podemos avanzar como país. Pero, digamos, uno desde la ignorancia, pues pensaría que el geólogo solamente lo necesita cuando hay un temblor, como el que tuvimos recientemente. ¿Por qué necesitamos un geólogo todos los días en los municipios? Bien, porque digamos que las cifras de Colombia son un poco vergonzosas. Pese a que nosotros tenemos escuelas de geología desde más o menos los años 60, por ejemplo, las amenazas siempre están presentes en el territorio. Colombia es un país que tiene 3 cordilleras, que tiene más de 25 cuencas sedimentarias, un país que está en el cinturón de fuego del Pacífico, un país que está expuesto naturalmente a los sismos por su posición. Fuera de eso, pues tiene más de 20 volcanes activos. Entonces, el conocer el territorio no es un hecho puntual de cuando ocurre un temblor. El conocer un territorio obedece a un trabajo sistemático y juicioso, a una escala de detalle que permita conocer la particularidad de cada uno de nuestros municipios. Nuestros municipios son supremamente heterogéneos, pero si uno hace la relación ¿en qué municipios necesito un geólogo por temas de exposición a riesgo? ¿Y en qué municipios necesito geólogos porque tienen alguna tendencia a ser municipios que tienen recursos mineroenergéticos? Claramente a la conclusión a la que uno llega es que los más de 1.000 municipios que tenemos en el país necesitan la presencia constante de un geólogo. Eso es como preguntarnos por qué se necesita un médico en el territorio o por qué necesita uno un agrónomo o un veterinario en las unidades técnicas municipales. Yo creo que la respuesta al desarrollo del país es profesionalizar con conocimiento técnico el desarrollo de nuestros municipios. Muy interesante, y además nos abre el espacio a una pregunta que creo que es constante hoy en día, y es esta iniciativa y esta idea de un geólogo por municipio, ¿cómo nos puede ayudar en los debates de sostenibilidad y reducciones de gases de efecto invernadero y acciones contra el cambio climático? Y si ves esa relación. Pues claramente, digamos que la Tierra tiene 4.600 millones de años de historia, y en su historia, digamos, la dinámica de los cambios de los gases atmosféricos, la dinámica de la distribución de los continentes y los océanos ha variado. Nosotros tenemos una Tierra que naturalmente tiene unos fenómenos intrínsecos a su formación y que se han repetido en el tiempo. Por decirles algo, digamos, la Tierra ha estado por lo menos en 5 periodos geológicos cubierta total o parcialmente de capas de hielo. Ha tenido fases en las cuales las erupciones volcánicas han sido violentas y han modificado, digamos, la composición oceánica y la composición atmosférica. Y esa información queda registrada en las rocas. Entonces, en geología hay una premisa que es: el presente es la clave del pasado, porque digamos que todos los fenómenos físicos y naturales que hemos visto y que vemos en la actualidad, digamos, se han repetido en el tiempo geológico. En ese sentido, si comprendemos que la geología queda grabada en las rocas, ese registro que sabemos leer los geólogos es lo que nos sirve para comprender cómo va a ser la dinámica del planeta con los cambios que estamos teniendo ahora y cómo eso puede repercutir en el futuro. En términos, por ejemplo, de captura de carbono, de transición energética, los geólogos tenemos un papel absolutamente relevante, porque
si bien es cierto, Colombia no es de los países que más emisiones de carbono tiene, digamos que sí tenemos un grueso grupo de profesionales que pueden contribuir, por ejemplo, a identificar cuáles son las rocas que pueden almacenar ese carbono. Digamos que eso se está haciendo a nivel internacional. Por otro lado, digamos que ese estudio de las rocas permite la identificación de cómo se comportan los fluidos en el subsuelo y cómo los podemos retener. Digamos que hay unas rocas que son, por ejemplo, las calizas, que son sumideros naturales de carbono, porque es un carbonato de calcio, que es la roca con la que se hace, por ejemplo, el cemento que utilizamos en las construcciones. Entonces, digamos que nosotros entendemos los materiales terrestres y en ese sentido, pues podemos contribuir con conocimiento a temas tan relevantes como efectivamente lo que es la captura de carbono. Entre otras cosas, en el proceso de transición energética, todos los materiales que se requieren para el proceso de transición tienen que ver con minerales. Entonces, el geólogo es un profesional idóneo para contribuir en ese desarrollo, digamos, de lo que el país está requiriendo en estos momentos. Es como está en el centro de esa planeación, de esa perspectiva que se puede hacer sobre el buen uso de los recursos. Así lo entiendo. Es correcto. Digamos que una cosa fundamental es que no hay nadie más ambientalista que un geólogo. Los geólogos desde el primer semestre, claramente, porque los geólogos desde el primer semestre estamos saliendo a campo comprendiendo la tierra y sus dinámicas. Y claramente es nuestro objeto de estudio. ¿Y qué más quiere uno que su objeto de estudio? Entonces, digamos que los geólogos tenemos dentro de nuestro ADN académico la comprensión de la Tierra, de sus fenómenos y, por supuesto, un proceso de exploración y explotación sostenible y sustentable del territorio. Clemencia, y hablando de este tema de planeación y de perspectiva, que sería determinante, digamos, la acción de un geólogo, ¿cuál sería como ese aporte de esta iniciativa a estas lógicas de coordinación entre las esferas locales y departamentales y la planeación nacional y frente al uso del suelo y el subsuelo del país, que realmente está como en el centro de esas barreras o dificultades que se ha presentado en el sector minero energético? Bien, digamos que coincidirán conmigo en que uno de los grandes problemas que tenemos es la falta de conocimiento del territorio. Entonces, estamos en un país en donde, si bien es cierto, hay ordenamiento territorial desde los años 80, mucho de ese ordenamiento territorial se ha hecho sin soporte técnico básico, por ejemplo, identificación de amenazas y riesgo y el conocimiento del subsuelo. Digamos que los recursos minerales generalmente se encuentran en el subsuelo y los geólogos hemos sido un poco tímidos en la participación de ese ordenamiento territorial para la identificación de esos recursos tan relevantes para el territorio. En ese sentido, nuestros planes de ordenamiento territorial se han convertido en normas de urbanismo, básicamente. Y eso, digamos, puede ser el centro del problema. Si nosotros tenemos en el territorio personas informadas y capacitadas en los temas relevantes de ciencias de la tierra, yo creo que el proceso de coordinación y concurrencia va a ser mucho más fluido. Entre otras cosas, porque necesitamos que los geólogos puedan pertenecer y hacer parte del tejido social. Muchos de nuestros geólogos son de municipio y los conocen las personas. Entonces, si yo puedo redundar en mi municipio el conocimiento geológico que tengo para romper esa brecha de conocimiento geológico que hay en el territorio nacional, yo creo que tendremos unos aportes enormes en el mediano y largo plazo. Si en un municipio hay una persona con la que las entidades nacionales pueden llegar y servir de puente con los entes territoriales y con la comunidad en general, yo creo que eso le da a dar fluidez a nuestros procesos. Me parece que el sector minero energético se ha equivocado en la aproximación al territorio porque solamente se aproxima cuando hay una necesidad del desarrollo de un proyecto. En ese sentido, las ciencias de la tierra que son tan desconocidas en el territorio nacional, pues claramente generan susto, porque nosotros estamos en un país donde la extracción ilícita de minerales ocupa el 80 o el 90% de lo que es la extracción de algún recurso. Entonces, ¿quién quiere tener el desarrollo minero de lo que nosotros vemos
que genera tanta destrucción en el medio ambiente. Entonces yo creo que la presencia de un profesional en ciencias de la tierra con capacidad de establecer esos diálogos entre la comunidad, entre el Estado, entre las entidades territoriales, puede contribuir al avance en el territorio de las ciencias de la tierra y por supuesto de un país mejor. Pero entonces en ese sentido el geólogo termina siendo una bisagra un poco entre ese territorio y la comunidad, el sector privado, incluso las esferas nacionales y departamentales. Claro que sí, digamos que lo que necesitamos es que las decisiones que se tomen en el territorio se tomen con conocimiento técnico. Y para ello, les reitero, en un país en donde la geología es tan desconocida, necesitamos impactar con educación, con conocimiento desde el territorio. Entonces, el papel que el geólogo va a cumplir en el territorio es fundamental, porque es reunirse con todos los estamentos en el municipio para empezar a romper esa brecha, desde las asociaciones profesionales, Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, Sociedad Colombiana de Geología, se están adelantando unos programas de capacitación enormes de pedagogía regional. Los capítulos estudiantiles de las universidades con programas de geología están muchos volcados a capacitar a los más pequeños en geología para lograr ese cambio que la sociedad está requiriendo. Y como les digo, la base fundamental para articularnos es el conocimiento técnico, que la gente tenga la capacidad de tener un proceso de decisión, pero sabiendo las cosas de una manera real, no con chismes, no con suposiciones, no con ambigüedades, no con falsas premisas, sino efectivamente que la gente se pueda hacer una imagen de lo que puede ser el desarrollo del territorio, pero con conocimiento. Pues muy interesante, pero me queda la duda, ¿qué herramientas puede haber para promover este tipo de iniciativas? Por ejemplo, ¿cuáles han sido los avances que han tenido ustedes con los distintos poderes públicos, particularmente con el legislativo? Bien, digamos que lamentablemente en general, las personas que trabajamos en ciencias no tenemos mucha relación con el sector político del país. Pero hace un par de años empezamos los contactos con el legislativo. Se mandó un derecho de petición a todos los senadores y representantes a la Cámara. Hubo un representante en la Cámara en particular que en periodo de pandemia nos acompañó con su unidad técnica legislativa y logramos sacar un borrador de proyecto de ley. Ese borrador de proyecto de ley se pasó a el Ministerio de Minas y al Servicio Geológico Colombiano para que lo revisaran y debe estar amparado por una institución del tipo nacional para poder ser, digamos, realidad y tener amparados unos recursos. En ese sentido, digamos, muchas de las respuestas es que no hay plata, pero digamos que a los geólogos que llevamos ejerciendo tanto en este país, tanto tiempo, esa respuesta pues no nos la pueden dar, porque muchos recursos de las regalías vienen del sector minero energético y claramente lo que necesitamos es un desarrollo sostenible y sustentable en el territorio. Entonces necesitamos que se aporte un porcentaje de ese granito de arena para efectivamente profesionalizar el territorio con la geología. Con la lectura del borrador del Plan Nacional de Desarrollo, nos dimos cuenta que hay un artículo que es el 184, en donde, digamos, amarrado a unas de las sentencias que salieron el año pasado, se insta a que debe haber un conocimiento técnico en territorio. Entonces, de la mano de ese plan, la idea es poder amarrar que efectivamente haya un geólogo en el territorio, que es mucho más amplio, digamos, es profesionales en ciencias de la tierra en el territorio. Ese texto se envió también a todos los legisladores, porque esto no es un tema político, esto es un tema académico, es un tema de desarrollo de país, es un tema de tener uno en la cabeza el país que queremos, el país en el que queremos vivir. Y en ese sentido, todos caben. O sea, aquí no nos importa un color político. Muchos legisladores han contestado
algunos van a presentarse ya, digamos, el párrafo cuando se discutan los artículos del Plan Nacional de Desarrollo, y esperamos que por fin tengamos una herramienta que nos permita tener nuestro profesional en ciencias de la tierra en el territorio. Clemencia, no quiero desaprovechar la oportunidad de tenerte acá para hacerte una pregunta. Quiero conocer tu opinión y tu experiencia como mujer que trabajas en el mundo de la geología y con larga experiencia en el sector minero energético. Si consideras si existen retos adicionales o barreras para una mujer en desempeñarse en este mundo. Bien, digamos que no es un secreto para nadie que la geología ha sido tradicionalmente una carrera en la cual el predominio ha sido eminentemente masculino. Cuando yo entré a la universidad éramos 32 hombres y 5 mujeres. Eso ha ido revirtiéndose con el tiempo en todas las escuelas que tenemos en el país. Yo creo que ya vamos más o menos en el 60-40 o 70-30, dependiendo de la universidad. Pero lo que sí es cierto es que el porcentaje de graduados más o menos del Consejo Profesional de Geología es 70% hombres y 30% mujeres. Aún así, se han logrado cosas supremamente importantes, como por ejemplo las presidencias de asociaciones profesionales, lograr ascender, digamos, en lo que se ha denominado el techo de cristal. Ya tenemos mujeres que ocupan cargos importantes no solo en la academia, sino también en empresas públicas y privadas, ascendiendo, digamos, como profesionales. Personalmente, yo pienso que el valor no es en ser hombre o mujer, sino efectivamente que igualdad y equidad vamos a tener cuando, independientemente de nuestro género, valga el profesional por profesional. Digamos que ahí es donde efectivamente vamos a tener igualdad y equidad. Hay muchas iniciativas de asociaciones, por ejemplo, en procesos de tutoría. Entonces, el externado apoya, por ejemplo, Women in Mining, de la cual yo soy tutora. Creo que eres mentora de una persona. Yo soy mentora de una persona ahí. Y digamos que esas estrategias son absolutamente relevantes. Ese acompañamiento permanente que se puede dar desde la academia es absolutamente maravilloso para poder lograr, digamos, quitar esos límites. Aún así, digamos, se tienen teniendo muchas diferencias en Latinoamérica y en otros países de las oportunidades que tienen mujeres en condiciones económicas o en condiciones raciales, digamos, difíciles. Y en eso pues hay que trabajar mucho en política pública para lograr la equidad. Yo como mujer geóloga manizaleña me siento absolutamente cómoda con mi profesión y así lo he sentido y lo he hecho siempre. Gracias, Clemencia. Pues Clemencia, ese sin duda alguna es uno de los temas centrales de debate hoy. La equidad de género es un elemento que se discute mucho hoy en día y pues con toda la razón. Pero también hay otros temas en el debate público que quisiéramos consultarte. Pareciera ser que la campaña presidencial y sus propuestas se van a hacer realidad en el gobierno de Gustavo Petro. Dentro de estas propuestas se había mencionado la no suscripción de nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos en Colombia y parece que esa línea se mantiene. En tu opinión, ¿es necesario que Colombia siga firmando contratos y siga haciendo nueva exploración o con lo que tenemos es más que suficiente? Yo creo que Colombia necesita nuevos contratos de exploración. El proceso exploratorio es un proceso supremamente complejo, no solo para recursos petroleros, sino también para recursos mineros. La concentración de los materiales que nosotros requerimos para la vida diaria necesitan geólogos por lo menos 6 o 8 años para dar fruto de algo. Y digamos que tener suscrito un contrato de exploración o un título minero no necesariamente redunda en que haya una mina en la cual se pueda extraer un recurso. En eso tiene que haber suficiente claridad. Colombia ya tuvo entre 1975 y 1985 un periodo muy negro en el cual efectivamente no éramos autosuficientes. El transporte que se hace en Colombia se hace básicamente por carretera, utilizando gasolina y utilizando ACPM. El petróleo no es solamente gasolina y ACPM. El petróleo tiene más de 100 derivados. Entonces, la industria petroquímica necesita un soporte importante y para eso se necesitan reservas. La situación económica del país, la situación social del país, yo creo que requiere mayor cantidad de exploración para encontrar los recursos que nos permitan tener una viabilidad económica y social. Pues Clemencia, yo creo que después de esta conversación nos queda mucho más claro
¿Qué hace un geólogo? ¿Por qué es importante un geólogo? ¿Y cuál es el papel que juega en el desarrollo de Colombia? Realmente muchas gracias por todas estas aclaraciones, por darnos toda esta información y bienvenida al podcast. Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de compartir con todas las personas esta iniciativa que yo creo que redunda en el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Y para que lo apunte en su libreta, el recomendado de nuestro invitado es... Bueno, y finalmente de todo lo que hemos hablado, yo creo que queda clarísimo la importancia de transmitir el conocimiento en un país donde la geología se conoce tan poquito. En ese orden de ideas, la Universidad Nacional, en la Facultad de Ciencias, hay un programa que se llama Mi Primer Libro de. En él sacamos mi primer libro de minerales en el 2019 y ahorita en la Filbo de este año vamos a hacer el lanzamiento de mi primer libro de rocas y estamos preparando mi primer libro de terremotos. Yo los invito a que desde sus casas construyamos conocimiento con los niños en las ciencias de la tierra. Aquí termina Del Carbono al Watt. síguenos en Spreaker, Spotify y Apple Podcast. También disponible en las redes del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Del Carbono al Watt es un podcast original del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Producción general, Luis Bustos y Juan Felipe Neira. Productor técnico, Ancísar Aponte y la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia. Musicalización, Pixabay. Gracias por seguirnos.